Bien, amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, estamos retomando hoy el programa Itinerario Académico en razón de que ha surgido una coyuntura un tanto extraña en cuanto al pronunciamiento de ciertos sectores académicos respecto a la crisis que estamos experimentando y que de alguna manera como que desdibuja un poco el camino transitado, pero hay otros que dicen que no. Vamos a debatir eso bajo un planteamiento que hizo el estimadísimo profesor Juan Troconi, que denomina Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Entiendo que esa denominación es como una formulación necesaria frente a otras cosas que se han dicho, que parece pues que son más entreguistas que otra cosa, ¿no? Entonces vamos a debatir eso y creo que Genaro tiene la palabra. ¿No es así, Troconi? ¿O tú mismo primero? No, yo. Ok, adelante pues. Bueno, un saludo cordial en la oportunidad de retomar, después de unas vacaciones muy cortas, el tema de itinerario académico, que tiene una especial circunstancia, tal como lo notaba nuestro coordinador del programa, el licenciado Lares, en virtud de que hay toda una situación política en Venezuela, producto de la presión externa, producto de las contradicciones internas y finalmente una ofensiva de ambos lados, una ofensiva de la oposición real, conducentes a terminar de una vez por todas un régimen que nos tiene totalmente aprisionados y la respuesta del régimen ha sido estructurar un mecanismo, yo diría, de comunicación masiva, asesorada por los cubanos, soportada técnicamente por los rusos, donde han desarrollado toda una actividad que intenta confundir a la población. Está las redes sociales llenas de información contradictoria, muchas de ellas estimuladas para crear esa confusión y tratar de presentarle a la comunidad nacional e internacional una supuesta normalidad interna, de medios controlados, donde no pasa nada, la música continúa en las emisoras de radio, los comentarios son absolutamente favorables al gobierno y mientras tanto las redes sociales se inundan de información contradictoria. Esa estrategia ha afectado al sector universitario, por la característica que ella tiene de ser, de dar respuestas y tratar de plantear escenarios absolutamente correctos desde el punto de vista del análisis político, y todos sus investigadores pues plantean objetivamente la situación venezolana, y ello ha sido aprovechado para influir desde la cúpula hacia abajo un cambio de estrategia. En efecto, como efectivamente lo dice Lares, Juan Troconis ha observado muy claramente que el tema de montar un Consejo Nacional de, de Soberanía y de la Paz fue convocado esta semana, donde hicieron un acto de presencia unos personajes de palto y corbata en compañía de de las máximas autoridades del gobierno, del régimen, que son fundamentalmente acusados de terrorismo. Y esas personas se reunieron e invitan como oradora de orden a la rectora de la Universidad de Carabobo, la profesora Denis, y ella hace una expresión en favor de la paz, del diálogo, y se desarrolla entonces una estrategia que yo no creo en inocencia del padre Peraza en la Católica, cuando empieza a aceptar invitaciones públicas para deliberar sobre la paz, la conciliación, el recogimiento, y monta toda una estrategia de un cuadro inexistente, llamando al diálogo.
y él dice que la María Corina tiene que tiene que coordinarse con Maduro para establecer una negociación constructiva para la paz y la tranquilidad y todo, no pasa nada. Y eso es seguido inmediatamente por el rector de la UCB, donde ofrece los espacios de la UCB y la competencia académica que tiene para influir en los mecanismos de la paz, de la diversidad, de la conciliación, del diálogo. Bueno, todo eso parece un montaje perfectamente definido, inteligentemente diseñado y que no podemos caer en esa trampa. En ese sentido, hay que examinar el tema en el contexto adecuado y la situación actual es que el gobierno del régimen está totalmente caído, con una presión internacional inaguantable, con una incidencia importante en la comunidad venezolana y ahora intentan mover las cifras de opinión diciendo que el 90% apoya el diálogo. Bueno, el discurso de Maduro de ayer. Entonces, claro, no podemos caer en la trampa de una estrategia comunicacional donde realmente están involucrando a la academia como soporte de esa estrategia. Los rectores de las universidades que tienen demasiado tiempo en esos cargos y el que fue electo por razones de conveniencia en la Universidad Central de Venezuela, el profesor Víctor Rago, entonces asumen una actitud complaciente que no es nueva, porque la universidad desde el momento en que el rector Rago se ocupó del rectorado, hizo un enlace inmediato con el gobierno hasta el punto de que Maduro se pasea por los campos de la Universidad Central. Montaron una comisión que hizo un maquillaje total de la universidad, pero no hizo lo que debía. Es decir, pronunciarse acerca de la cantidad enorme de presos políticos, de los presos políticos universitarios como profesores y estudiantes, y el rector no ha abierto la boca, no ha dicho nada al respecto. Y no solamente eso, sino que la barbarie, la persecución y todo el sufrimiento que tenemos los profesores desde el punto de vista económico, porque estamos quebrados, nos han puesto en una posición crítica e incluso la seguridad social se nos afectó y muchos profesores han muerto, otros están sin posibilidad de atenderse en su salud. Y bueno, y el rector simplemente habla del diálogo de la paz con un diálogo inútil que se ha formateado en varias negociaciones fallidas basada en la mentira, en el incumplimiento, y entonces los rectores caen en esa trampa. Yo creo que no son inocentes. Aquí la inteligencia media no permite aceptar ese tipo de concepción y más bien creo que hay toda una estrategia perversa de tratar de normalizar y decirle al mundo, bueno, en Venezuela no está pasando nada, los americanos son unos estúpidos que están cercando a cuatro lanchas y que eso no va para ninguna parte. Y nosotros aquí estamos estimulando la soberanía y hablando de paz. Y eso en la práctica lo que significa es una ofensiva destinada a mantenerse en el poder y a eliminar a la oposición que dignamente ganó las elecciones del año pasado. Lo dejo hasta allí para que sirva de marco de referencia para los distintas opiniones que ustedes puedan manifestar al respecto. Alguno que quiera tomar la palabra. Juan, yo creo que deberías tomarla tú. Adelante. Sí, muy buenos días a todos. Los saludo. En efecto, existe un proceso de evolución de la situación de Venezuela asociado a las decisiones tomadas en el ámbito externo sobre cómo juzgar y cómo tratar la condición existente en Venezuela y que no solamente ha afectado, como sabemos y como hemos padecido, la condición de vida de los venezolanos, que ha estado expresado fundamentalmente por esa masiva migración, en donde más de un tercio de la población ha tenido que emigrar como consecuencia de las condiciones invivibles que existentes en el país por la actuación indebida de una mafia
que se apoderó del gobierno y lejos de proceder para solucionar y dar condiciones de vida digna a la población, lo que ha hecho es destruir un país que tenía unas condiciones excepcionales para poder desarrollar proyectos de vida. Bueno, esa condición está llegando a su extremo. Se han vivido una gran cantidad de opciones para buscar cómo desde adentro resolver la crisis política generada por esta pandilla y eso no ha sido posible. Ejecutar los resultados de toda una gestión política que llegó a su cúspide con la designación mediante el voto popular del Mundo González Urrutia en julio del año pasado. Eso fue desconocido, eso fue burlado por quienes se apoderaron del gobierno de Venezuela y en donde no solamente es la figura de quien ejerce la presidencia, sino la figura de todos los representantes de la institucionalidad del Estado venezolano, en donde la Asamblea Nacional, el PCJ, el Consejo Nacional Electoral juegan papel determinante en darle una fisonomía de regularidad a un gobierno que procede de la violación de la soberanía nacional. Bueno, han estado en una situación tal que ha existido una acción del gobierno de los Estados Unidos después de haber procedido con un proceso que ha llegado hasta un juicio en donde se ha declarado a Maduro como un factor que afecta la seguridad nacional de Estados Unidos, de su población, por cuanto es identificado y tiene juicio por ser responsable de un cartel vinculado al tráfico de drogas y al terrorismo. Esa realidad existente en este momento para Estados Unidos ha decidido actuar para poner fin a esa condición del narcoterrorismo que amenaza con la estabilidad de la sociedad norteamericana. Al producirse eso, han existido distintas iniciativas buscando cómo salvarse, después que desde julio del año pasado, lejos de ellos aceptar la soberanía y construir unas salidas honestas y justas, vinculados a los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, burlado todo eso, ellos estaban felices ejerciendo la usurpación desde el gobierno, burlándose, persiguiendo a los venezolanos, no aceptando ninguna posibilidad de interacción de todo lo que había propuesto la propia líder María Corina Machado, en donde le había abierto en varias oportunidades la posibilidad de negociar la salida. Y eso no fue en ningún momento aceptado como una posibilidad para este gobierno. Bueno, eso determinó que Estados Unidos haya hecho avances y ha decidido como está establecido en su estructura también legal, de controlar el narcotráfico y los terroristas en la región del Caribe y que afecta no solamente lo que está ocurriendo en Venezuela, sino que va también un poco más allá. Ha desplegado sus fuerzas para poder empezar a controlar todo lo que es el tráfico de drogas a raíz de o a nivel del Caribe y ya ha tenido decisiones al respecto. Ante la ausencia de éxito que tuvieron Jorge Rodríguez y sus camarillas para buscar cómo proceder a una sustitución en donde el propio Rodríguez salía beneficiado porque pretendía quedarse él al frente de la usurpación, la Asamblea Nacional decide y publica un manifiesto por la soberanía y la paz. Eso fue el día 22 de agosto de este año 2025 y como consecuencia de ese manifiesto
existe una línea política en donde el régimen está entonces decidiendo la instalación de un Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz. Un país y un gobierno que se ejerce procediendo de la violación de la soberanía viene con la cómica de estar planteando un Consejo Nacional por la Soberanía. ¿Cuál soberanía? La que ellos destruyeron. O ellos señalan que es la soberanía que está siendo amenazada desde Estados Unidos con la acción que tiene en el Caribe. La primera soberanía que tenemos que defender es la que está siendo violada desde adentro. Y allí la academia parece que debería tener una tarea fundamental. Y en donde no hemos visto con satisfacción las conductas asumidas por dirigentes de la academia. En este caso, hay tres rectores que han tenido una actuación, como es el caso del rector de la Católica, el rector de la UCB y la rectora de la Universidad de Carabobo. Esta última tuvo una intervención en la instalación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, en donde ella hace una planteamiento de la necesidad de hacer un restablecimiento del entendimiento nacional bajo procesos de entendimiento, de diálogo y entendimiento que ha sido eh, destrozado como instrumento político por parte de quienes han asumido el ejercicio del gobierno del país. Bueno, la realidad está en que hay una intención de a través de este mecanismo que reunió a más de 400 eh, personas del país, en donde todos están asociados bien en el ejercicio directo de funciones del poder o asociados y dándole apoyo a ese poder que ha sido derrotado por las vías constitucionales y que ha insistido en mantenerse al frente de la gestión pública. Nosotros lo que podemos identificar es que el país lo que requiere es la recuperación de un proceso ético, un proceso moral, que es lo que está siendo definitivamente destruido. No hay ningún ejercicio ético desde los que conducen el gobierno o el régimen en estos momentos. Mal podemos nosotros aceptar las posibilidades de un entendimiento con quienes a diario se han burlado de la soberanía y por supuesto, como consecuencia de esa burla, han alterado la paz nacional. Venezuela no tiene paz, los venezolanos no tenemos paz y esa paz ha sido destruida precisamente por las actuaciones del régimen de Maduro, que ya está cumpliendo más de 25 años en el ejercicio de las funciones después de haber sustituido la fase ejercida hasta el año 2014 por Hugo Chávez Frías, padre de esta criatura que nos tiene destruido en el país. Yo creo que nosotros como estructura o asociados a la academia, lo que debemos de ver es cómo desde la academia tomamos iniciativas para que se pueda recuperar la ética en el ejercicio de la política a nivel de Venezuela y mantener identificados nuestra mm, y de nuestra posición y nuestra defensa de la recuperación de la institucionalidad del país asociado a la realidad que hay. El país no está siendo dirigido por políticos, está siendo dirigido por truanes, por delincuentes que lo que están es asociados con el narcotráfico, con el terrorismo, y en donde, debido a esas características, tendrán que ser tratados como truanes, como delincuentes, como terroristas y como narcotraficantes. Y como tales, deben de ser desplazados en las posiciones que ocupan en Venezuela. Creo que esa es mi contribución. Nosotros necesitamos, en vez de un Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, un Consejo Nacional para la Ética en el ejercicio de la política. Sin duda alguna que las distorsiones están a la orden del día. Cada quien toma posiciones, dice cosas y
Yo veo que ninguno llama al régimen narcotraficante ni dictador, pese a que Estados Unidos está apuntalando esa calificación en todos los niveles, nacionales e internacionales. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa que por qué a lo interno, supuestamente el miedo es el que tiene a la gente un tanto retraída y diciendo lo que no debe, tratando de ocupar espacios, alentando todavía no sé qué cosa. Pero yo soy de la opinión de que Estados Unidos no está reparando en esas dobleces que a lo interno están exhibiendo algunos. Lo digo porque, además de lo que se ha hecho hasta ahora en el Caribe, esta mañana antes de reunirme con ustedes, estaba leyendo que Donald Trump acaba de enviar al Senado norteamericano un nuevo requerimiento para aplicar más contundencia en sus estrategias. Yo soy de la opinión de aguantar un poco. Yo tengo fe en que lo que se diga adentro muchas veces pues, puede sonar discordante, puede denotar sumisión, pero yo creo que no. Yo creo que esto lleva un buen camino y al fin pues nosotros vamos a alcanzar la libertad porque se están poniendo en marcha una cantidad de procedimientos que no se van a revelar. Es imposible que se revelen porque si no, no sería una estrategia de la fortaleza que se requiere en este caso, ¿no? Pero están unas circunstancias en juego que yo hasta ahí lo digo porque sé que sigo a mucha gente, me habla mucha gente, hablo con civiles, hablo con militares, hablo con profesionales, hablo con gente que inclusive en alguna oportunidad estuvo cercano a la lucha contra los gobiernos democráticos en las montañas y en todos lados y conocen de eso y me dicen que esto va a terminar a favor de la democracia y con un fortalecimiento que todavía no tenemos idea de lo grande que va a ser. Ayer hubo una resolución presentada por la senadora María Elvira Salazar en Estados Unidos que ya están diseñando la acumulación de capitales provenientes de las expropiaciones, provenientes de la incautación de cuentas, que es el dinero que se va a utilizar para que el arranque sea realmente exitoso cuando se recupere el país. Pero lo dejo hasta allí porque, o sea, entiendo la posición que tienen ustedes, yo también me incomodo mucho, a veces me exaspero, pero siento en este instante que la cosa va a tener un giro que nosotros todavía no lo percibimos. Tiene la palabra Juan Troconis. Aurelio, perdón. Buenos Aurelio, días, ¿cómo están ustedes? adelante. Bueno, en realidad me leí el documento que nos envió Genaro sobre las intervenciones de Peraza, la rectora de la Universidad Carabobo y Rago, en la cual ellos coinciden con un planteamiento de un diálogo. Y yo creo que el tiempo del diálogo ya pasó. La oposición con errores y turbulencia. Finalmente, hay que recordar el convenio de Barbados, ahí producto del diálogo, donde se acordaron hacer unas elecciones y Estados Unidos pues violó ese diálogo al no reconocer el resultado de las elecciones. Y eso significa una actitud de romper diálogos. No hay ningún tipo de diálogo en el momento entre la oposición y, no, y el régimen del país. Del mismo modo, por la misma posición que acaba de escribir muy bien José Antonio, no hay diálogo posible entre Estados Unidos y eso. Lamentablemente salió en estos días el ex comisionado Renner dando unas declaraciones de que él sostiene de que hay todavía la posibilidad de un deal. La palabra deal en inglés significa una negociación. Tú me das y yo te doy. Y yo creo que esa posibilidad no existe. Es obvio que la determinación del gobierno de los Estados Unidos es tratar de destruir el régimen venezolano de algún modo y que los venezolanos acuerden en un gobierno transición. Las discusiones en este momento, yo tengo entendido, están en que una vez que se produzca la salida, la captura, o lo que suceda con el régimen, ¿qué va a pasar al día siguiente? Esa es la gran incógnita que hay.
Se habla desde la constitución de una junta hasta traer de España a Edmundo González para que se juramente ante el Tribunal Supremo legítimo que está designado por la Asamblea del 2015, etcétera. Evidentemente que toda esta situación del gobierno de transición va a depender de lo que sucede en el mundo militar, porque la variable que determina, la variable influyente políticamente es lo que sucede en el mundo militar. Allí se habla de que el gran cuerpo militar, formado por soldados, subtenientes, tenientes, etcétera, coroneles, están siendo, de algún modo están cansados de trabajar para una cúpula corrupta y que ellos están dispuestos a apoyar una solución democrática. Desde luego que eso no es fácil para ellos imponerse y ahí está la gran incógnita. Por eso, en la medida en que esa acción que se prevé de los Estados Unidos, que no ha sucedido todavía, que tiene como fin destruir el régimen y destruir esa cúpula militar, mientras eso no suceda, no se podrá producir estas cosas. Y ahí está la gran incógnita para mí. Yo soy los que piensan que a estos militares que están en el poder hay que derrotarlos. Y hay que derrotarlos de manera que ese sentimiento llegue de indignidad a las fuerzas abajo y digan, nosotros no podemos soportar que esta cúpula nos haya llevado a este estado de vergonzoso, porque ahí van a haber situaciones que va a haber vergüenza, ¿no? O sea, el hecho que haya drones que hayan llegado a Puerto Rico, etcétera, además de una amenaza, significa una amenaza real. Las cosas continúan, no se están suspendiendo. No hay ninguna variable, ningún hecho que permita a los Estados Unidos suspender la marcha de una estrategia que está en proceso. Hay un proceso militar que no sabemos exactamente cuáles serán la parte operativa, a dónde irán a disparar, etcétera. Pero para mí el fondo de toda esta cosa es que estos rectores y esta gente están convocando un diálogo como una manera de evitar que los Estados Unidos intervengan. Y, y eso simplemente es abrir una puerta a un revivir del régimen por algún tiempo. Hay muchas especulaciones que fue una forma en Washington. Hay una cantidad de cosas que se dicen, pero en mi criterio, estos rectores están equivocados. Están equivocados porque en Venezuela ya la etapa de diálogo pasó hace tiempo. Y no puede haber diálogo entre un grupo que violó la Constitución, que ha hecho desmanes, que tiene 2.000 presos, que todos los días pone presos. Ahí no, ¿cuál diálogo puede haber en que tú me das y yo te doy? ¿Cuál diálogo? Ahí no es posible diálogo. De manera que estos rectores tienen una posición totalmente equivocada, buscando paz y buscando un protagonismo que está a destiempo totalmente. El rector Peraza, el rector Rago y la rectora de la Universidad Carabobo, que no me recuerdo su nombre, están a destiempo, simplemente. El rector Peraza en la Católica tiene un movimiento hace tiempo donde está Colette Capriles, donde está una serie de personas que andan en la misma idea y con un objetivo político que es decir muy subliminalmente que María Corina Machado fracasó y que es necesario construir un nuevo esquema de oposición en Venezuela. Es el objetivo de Peraza y de los que están en ese movimiento, que Peraza ha venido infiltrando sus ideas y en periodistas como este señor Juan Villegas, que es una persona, no sé qué audiencia tendrá, pero es una persona comprometida ideológicamente con el régimen. Forma parte del régimen, aunque no esté en el gobierno, forma parte ideológicamente y sus sentimientos más van hacia Maduro y Cabello
que hacia María Corina Machado, etcétera. Ese es el grupo de políticos o pseudopolíticos que crean una especie de colchón que quieren hacer donde está mucha gente de sustituir el régimen, el liderazgo de María Corina porque ya fracasó y no llegó a ninguna parte y entonces es mejor necesario reconstituir un diálogo. Eso es lo que a mí se me ocurre. Yo lamento mucho la situación de las universidades. Por ahí dice Peraza que la católica paga mejores sueldos me extraña que en la católica haya sueldo de $2.000, como él dice ahí, en los altos esferas. No sé si es el rector, los vicerrectores, que un profesor cuesta, le pagan $400. Me extraña eso de la universidad, que, que como ellos cobran, pues quizás es posible eso, pero me parece que lo que ellos puedan estar cobrando no puede financiar ese tipo de remuneraciones. Bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Ok, gracias, Useche. Le toca la palabra ahora al profesor Ortiz, el doctor Ortiz. Adelante, Ortiz. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, en verdad, oír las exposiciones de ustedes, pues tenemos evidencia clara de que estamos en desacuerdo con lo que está pasando en el país, porque evidentemente cuando yo oigo hablar de transición y de diálogo, pareciera que estamos olvidando el 28 de julio de 1900, del 2024. Ahí no hay discusión posible. Fuimos a unas elecciones y las ganamos. De tal manera que no hay otra cosa, no hay tal cosa como gobierno de transición, no es una entrega del poder al legítimo ganador de esas elecciones. Claro está, tenemos en el país casi que un país que cada ciudadano tiene una libertad condicional, porque cualquier cosa lo puede poner preso. Esa es una expresión que desafortunadamente pues tenemos que aceptarla. Todo el mundo está condicionado en su libertad. Cuando oigo que salen estas expresiones de laboratorio, de universidades, de comentaristas, llegando y levantando la tesis y la matriz de opinión de un diálogo con los que nunca han atendido diálogo, ni acuerdo, ni negociación, me parece que hay que, de la misma forma en que esos laboratorios están actuando, también tenemos que por este lado buscar las fórmulas de crear laboratorios que cuestionen y condenen esas actitudes de los Vladimir Villegas y de los rectores de las universidades, porque no están haciendo otra cosa que casi que absolver de culpabilidad a un gobierno que en todo el mundo ha estado acusado de narcotraficante, de violador de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de cuánto crimen puede haber en el mundo está acusado este gobierno. ¿Cómo es posible que unos individuos de las cámaras de comercio, de los medios de comunicación, de las universidades, con esas actitudes absuelvan de culpa a estos individuos que tienen 26 años haciendo toda esa cantidad de tropelías? Eso es la verdadera condición que tenemos en el país, de contra quién hay que luchar cuando sencillamente de una forma u otra cualquier acción que se ejerza desde el punto de vista externo o también que se ayude con alguna acción interna, pues veamos claramente que ya no es solamente la camarilla gobernante actualmente, sino que está invadida el país de individuos que con una careta de oposición o de democracia, pues tenemos que ver con quién vamos a tratar. Y eso es una realidad que tenemos que ver y tenemos que estar preparados para eso. Porque los rectores o algunos rectores se han manifestado en ese diálogo. Muchos candidatos de la oposición, de lo que llaman alacrana y cosas como esta, pues que estaban muy callados, ahora entonces han iniciado el proceso de la campañita del diálogo, la paz y la conciliación. Pareciera que pues todos tenemos que abrazarnos a los criminales que
que han acabado con una buena parte, más de un tercio de la población venezolana está fuera. De tal manera que yo, en lo particular, no quisiera continuar oyendo la fórmula de transición. Sí, la transición es una palabra, casi que una forma de decir que sencillamente vamos a gobernar con el que ganó las elecciones. No es una cuestión. Antes, cuando cambiamos de gobierno, no hacíamos una transición, hacíamos una comisión de entrega del gobierno. Pero no transicionábamos con los mismos que estaban gobernando para seguir gobernando o cogobernando el país. Porque eso es una forma de decirlo. Y esto que le tenemos que dar espacio. Por favor, ¿qué espacio podemos darle a los que han destruido el país? ¿Qué nos hace pensar, o a estos qué los hace pensar, que sencillamente van a cambiar su condición de ser captores de un país, de su economía, de su educación, de todo? De tal manera que creo que esta es una oportunidad que tenemos que reflexionar muy bien de qué componente tenemos que estar preparados para cuando se inicie el proceso real de que la voluntad del pueblo el 28 de julio de 2024 se haga una realidad. La tarea va a ser muy dura. Y hasta ahora, déjeme decirle claramente, pues yo no tengo, uno lee todos los periódicos, lee todos los noticieros, y en todos los Estados Unidos se habla claramente de lo que está pasando en el Caribe. Sin embargo, no veo que internamente tengamos realmente laboratorios que nos permitan enviar mensajes claros a la población de lo que se quiere, de lo que haremos, de cómo lo haremos, con cuánto lo haremos, con quién contamos. Y eso tenemos que la población debe saberlo, porque la población está oyendo ahorita a unos rectores falsarios, está oyendo a unos comunistas como Vladimir Villegas y su camarilla, que lo que están haciendo es fortaleciendo su poder político. Y de esto no tengo la menor duda que no quisiera ver ahorita un capítulo muy similar al Carmona, que eso, según veo, estos no van a ceder de sus apetencias de gobierno. Y no me extraña que cuando vengan un cambio realmente, por un desenlace cualquiera que fuera, no quisiera ver esas caras en el Palacio de Gobierno buscando cómo colocar sus fichas en el nuevo gobierno de Venezuela. De tal manera que tenemos que tener bastante cuidado en que sencillamente, pues yo no estoy hablando de que tenemos que fusilar a medio mundo, pero sí sencillamente cuidarnos de los que hasta ahora han permitido, por acciones o por omisiones, que se mantenga el status quo. Así que digo esto realmente con la convicción de que algo va a suceder, porque estoy muy convencido de que lo que está pasando en el Caribe tiene un trasfondo muy claro y no se ha puesto ese operativo ahí solamente para agarrar cuatro toneladas de droga. De tal manera que quisiera que viéramos con claridad cómo prepararnos para combatir esas fuerzas internas enormes que están haciendo bulla y están penetrando en las mentes de los venezolanos. Eso quisiera ponerlo en contexto. Ok, de acuerdo. Tiene la palabra José Manuel Serna. Micrófono, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo, eh, al igual que todos ustedes, estoy totalmente de acuerdo con que el gran problema que tiene Venezuela, el más profundo problema que tiene Venezuela, es un problema de valores. Es un problema que no empezó en el 98, como todos sabemos. Es un problema que viene de una suerte que tuvo Venezuela de recibir la renta petrolera y en ese periodo
esa renta petrolera generó una cultura. Yo la llamo el petroleariado. Somos petroliarios. Y de alguna forma todos estamos, eh, vamos a decir, todos nacimos en ese país y lo que ocurrió en el 98 fue que eh, fracasó la democracia, pero fracasó de la peor manera porque fracasó para darle paso a unos malandros. Eso fue lo que pasó en el año 98. Es decir, salimos de una democracia muy imperfecta a un Estado en manos de unos traficantes de drogas y terroristas. Y eso es lo que tenemos en este momento. Yo casi siempre saco mi editorial todos los días. El de hoy me costó 2 días hacerlo y al final le puse hasta la fecha mala. Pero yo voy a, para ser muy corto, me preocupa siempre la brevedad en hablar. Voy a usar el título de ese editorial. Yo hablo de mentiras mentirosas para referirme precisamente a lo que está pasando con los rectores, con Vladimir Villegas, con Luis Vicente León y con toda una, digamos, una caterva de, de sobrevivientes que buscan la forma de darle una cara, una especie de maquillaje a su realidad. Ahorita lo están llamando normalizadores. Y recordé, eso se lo quité al editorial que salió hoy, una película que se llama La vida es bella, que a mí me parece una forma muy gráfica de representar uno de los fenómenos que hay en Venezuela ahorita, que es el miedo. En Venezuela hay un gran miedo, hay terror. Ustedes seguramente, los que estamos afuera lo vivimos y directamente a través de nuestros amigos adentro, nuestros familiares, etcétera. Pero el terror es muy grande y ese terror probablemente genera respuestas distintas en la gente. Algunos hacen eso que hace el padre de la Católica y que hace el rector de la central de la de Carabobo y creo que cometen un error, pero también sabemos que ellos están bajo la mirada y bajo la persecución de distintas maneras de un régimen fascista. Entonces ahí hay una doble mentira y, y quizás el error de ellos es eh, aceptar una especie de transición perversa, una transición muy mal encaminada porque le daría un cierto perdón a Maduro y a su gente, que no lo merecen. Entonces creo que allí hay una necesidad de que alertemos bien y que no los perdonemos, pero que tratemos de sacudir a aquellos, incluso a uno le pasa a mí me pasa hasta con mis hijos. Los muchachos dicen, no, es que a mí no me gusta la política. Y por ahí fue que llegamos a esto. ¿No? Los hijos, no, papá, yo no me meto en política. Y ese no meterse en política conduce al fascismo. Lo vivimos y lo vimos en los años 50 nosotros en la dictadura de Pérez Jiménez, pero también lo hemos visto en la historia. Vimos qué pasó en Alemania, en Italia. Entonces, hay un problema histórico en todo esto que hay que reflexionarlo. Ayer alguien me decía, alguien que es muy antichavista, que era una exageración meterle una bomba a una lancha. Y yo en mi editorial de hoy lo reconozco, pero también recuerdo uso las películas. En la película de Vaquero había que disparar primero. Y Betancourt lo usó contra la rebelión que hubo de comunistas en los años 60. Disparen primero y averigüen después. Entonces, ese es un tema muy importante, cómo actuar frente a la mascarada, frente a la hipócrita manera de decir, vamos a hablar con ellos y después vemos. No, no se puede hablar con ellos. Nosotros nos aliamos con quienes pueden salvarnos, aunque tengan ellos una posición distinta a la nuestra y aunque no compartamos muchas cosas de ellos, que son los gringos. Pero los gringos nos pueden sacar de esto. Y en el camino de salir de esto, entonces está un segundo o tercer problema. El segundo problema es el dolor.
el dolor de la muerte, que ya lo vivimos con esos pobres lancheros. Y el tercer problema es el fascismo, que no va a desaparecer con la salida de ellos, que sobrevive. Los 63 búnkers son fascistas. Los 66 búnkers son la expresión más refinada de lo que es el comunismo. El comunismo es una forma de exclusión mucho más salvaje que la del capitalismo burgués. El comunismo no solo te excluye, sino que sino que te aterroriza, te acosa, te oprime, te mete en campos de concentración, etcétera. Entonces, eso es lo que está sobre el tapete. Lo que hay que alertar a toda la comunidad universitaria es que no estamos frente a un gobierno que tiene un problema con nosotros. Estamos frente a una banda de criminales con las cuales uno no se puede reunir. Ese es el punto. Y el otro punto que yo quisiera proponer es que nosotros en el canal lo hacemos cotidianamente, pero lo reforcemos, hagamos una fuerte campaña con entrevistas a personas que apoyen la posición de nosotros, con el apoyo a todos los grupos. Aquí en Estados Unidos hay gente que está muy, pero muy comprometida con la necesidad de defender a los inmigrantes que han sido acosados por un error político del gobierno norteamericano, a quienes hay que dar espacio también en el canal. Hay que hablar con los americanos en otro plano. Hay que decirles, mire, eso que ustedes están haciendo no es correcto. El Tren de Aragua no es Venezuela y lo que está en Estados Unidos no es el Tren de Aragua. Probablemente el Tren de Aragua está asociado con Grenell. Y digo Grenell porque abiertamente Grenell ha venido cabroneando a Chevron y ha venido propiciando trampas para mantener a Maduro en el poder. Entonces, y está metido en la Casa Blanca. Entonces, aquí hay que tener claro que en el tremedal en el que estamos metidos, cuesta mucho a veces distinguir la paja en el ojo ajeno. Cuesta mucho distinguir lo bueno de lo malo. Probablemente los rectores no merecen, digamos, un aplauso, pero a lo mejor merecen una llamada de atención, una llamada a conversar. Es decir, ellos no son parte del cartel de los soles, ellos son parte de la Universidad Central, de la Católica, del Andrés Bello, y están, como yo les digo, no solo a lo mejor por algún interés personal haciendo esto, sino también están atenazados, ¿no? Por el miedo porque porque hay una situación interna de presión terrible. Entonces, en ese sentido, el canal también tendría, el canal y también itinerario académico, tendría que hacer una actividad que permita pelear esa cuota de mercado político que o está sometida por el terror a la presión a irse a Miraflores a un acto imbécil, o están como los nietos de uno diciendo que la política no sirve para nada. Eso es todo. Muy bien. ¿Aló? Hola. Lo oímos. No, no me oye. Le voy a dar la No. palabra perdón, a Genaro, que fue el propiciador de este encuentro con estos términos, para que de una vez pues cierre el programa, porque nos quedan 10 minutos, con una conclusión sobre el particular y ojalá que tomaran en cuenta de verdad lo que acaba de decir José Manuel Serna. Nosotros somos una plataforma en la que intentamos que vengan a ella todos los que tengan algo que decir, bien sea en forma crítica, bien sea en forma constructiva, pero que al final nos permita la reconciliación entre nosotros mismos, no con el gobierno, sino como gran colectivo nacional dentro y fuera del país, para apuntar en una sola dirección, que es que la democracia se tiene que rescatar saliendo de esta gente a como de lugar, y en este momento estamos recibiendo ayudas que de alguna manera son muy valiosas, que tenemos que esperar que se desencadenen completas, porque esta mañana leía que viene una fase
de esta intervención de Estados Unidos en el Caribe, en la que lo muy probable es que en los próximos días a cualquier avión que se perciba que puede llevar a individuos de esta calaña que están en el gobierno, los van a hacer aterrizar en cualquier aeropuerto que este grupo del Caribe tiene determinado dónde ha de ser y allí los van a detener, porque van a ir a juicio. No estamos hablando que derriben el avión ni que pase lo que ha pasado con las lanchas, pero viene una fase de verdad de mucho sometimiento en contra de estos gángsters, en contra de estos delincuentes, y yo creo que debemos ser un poquito pacientes. Y lo que se está diciendo adentro y lo que se está diciendo afuera tiene matices. Y como dijo José Manuel, en algunos priva el miedo, el terror, y a veces pues dicen cosas porque necesitan desahogarse. Y yo siento que no apuntan a un entreguismo, apuntan más bien a que las cosas no llegan a extremos tales, porque mucha gente piensa que Venezuela va a ser invadida y que adentro va a haber una mortandad. No, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Estos individuos están cercados, están sometidos y en cualquier momento va a venir una medida ejemplarizante, aunque sea para uno y los demás verán qué tienen que hacer. Así Bueno, que, muy bien. Genaro, adelante. Yo creo que hoy hemos examinado un tema extremadamente delicado, pero lo hemos enfocado de una manera realista. Y hay una convergencia en las opiniones de todos los que hemos intervenido en este programa. En realidad, voy a tomar una sugerencia que hizo Domingo, Jesús Domingo Ortiz. Yo creo que efectivamente el tema es que aquí hubo una elección y lo que se está buscando simplemente es aplicar la Constitución para que un presidente electo asuma el poder frente a un grupo que secuestró el poder y lo hizo con fines delictivos. Eso es el tema. Cualquier otra consideración está fuera de lugar y más bien se interpretaría como colaboracionismo hacia el gobierno. Y yo no creo en inocentes cuando se expresan públicamente pidiendo un diálogo inútil, un diálogo agotado, un diálogo que no se justifica. Y sí, creo que ellos de pronto parecieron como una figura que salió del closet, pues, alacranes modificados, porque son colaboracionistas del gobierno, no de ahora, de hace mucho tiempo, y ahora decidieron anotarse en un lineamiento que se llama diálogo, paz, conciliación, que Yes. es totalmente fraudulento. Así que yo creo que el tema está en la mesa. Nosotros hemos hecho llegar buena parte de estas opiniones a los profesores de las universidades y este programa contribuye a clarificar los puntos de vista y la sustentación conceptual que tiene un mecanismo como el que estamos discutiendo hoy. Yo creo que realmente, como dijo Lares también, aquí el tema es de el día después, ¿no? Difícil y en materia académica sabemos exactamente cómo articular los lineamientos de un plan de gobierno general y comenzar entonces en el programa a desarrollar planteamientos que tienen que ver con la instrumentación de medidas concretas. Hay temas fundamentales que tienen que ver con la reforma universitaria, que fue, por cierto, un mecanismo de propaganda electoral en la Universidad Central y que se prometieron Villas y Castillas, especialmente aprovechar los mecanismos para desarrollar la transformación universitaria en forma importante que tiene impacto nacional. Eso fue solamente un esguince, un planteamiento general que no condujo a nada. En ese sentido, yo creo que, pues, que hay que empezar a precisar acciones para colaborar en el desarrollo de lo que tiene que ser la reforma universitaria en el mediano plazo. De todas maneras, yo pienso que tenemos una serie de planteamientos importantes y que debemos seguir planteándolos de una forma objetiva para llegar entonces a planteamientos que nos permitan resolver esta contradicción de personas que se apoderaron de un poder de forma delictual y la elección de un presidente legítimo
que tiene que asumir el poder para tratar de cambiar en la cultura política venezolana. Muchas gracias y creo que con eso termino mi Sí, intervención. creo que el señor Torres no sé, no usó la manito para pedir la palabra, pero si quiere decir algo antes de que cerremos, que nos quedan 3, 4 minutos. Bueno, me gustaría hacer un planteamiento muy corto. Yo coincido plenamente con todas las presentaciones que se han hecho, pero a mí me parece que decir que el tiempo de diálogo se acabó no es conveniente. El diálogo tiene que ser permanente. Ahora, la legitimidad de los que van al diálogo, sí sería bueno discutirla, además de los temas. Si usted analiza lo que el gobierno está planteando, dos palabras clave: soberanía y paz. ¿Qué país del mundo, independientemente de su condición política, económica, social, puede oponerse a discutir sobre la soberanía de su país y sobre la paz? Palabras clave. ¿Para qué? Para agarrar a todo el mundo y convencerlo. Pero ¿quiénes son los que han acabado con la soberanía y con la paz del país? Precisamente ellos. Y entonces, lo primero es legitimidad. No tienen ninguna legitimidad para hablar de la soberanía y de la paz, y ellos precisamente fueron los que acabaron con a lo mejor para que propongan cómo ellos tienen la capacidad de acabar para que nosotros nos opongamos a que eso no vuelva a ocurrir más en el país. Pero me parece que es fundamental partir de eso. ¿Por qué no se habla de la seguridad alimentaria? ¿Por qué no se habla del el empleo? ¿Por qué no se habla de la solución de los problemas asociados con la salud? O sea, acabaron, y para tener paz, ¿no creen que esos elementos sean fundamentales? ¿Qué paz puede tener un profesor universitario con $4 de salario mensual, después de haber estudiado y hecho posgrado y dedicarle más de 20 o 30 años a la universidad? Yo Sí, es creo la que realidad. esos aspectos deberían también entrar dentro del juego. Muchas Sí, gracias. sí. Bueno, yo creo que todos esos temas están contemplados en el programa Tierra de Gracia. Habrá que implementarlo, desarrollarlo. Se supone que se tienen que estructurar los equipos para ello. Y por esa vía es que estamos aspirando que regresen justamente la paz y la democracia para poder implementarlo. Y la forma de que eso empiece a ocurrir y se dinamice es que esta gente se vaya, que entiendan que fueron unos funcionarios fracasados y delincuenciales, como ya se les está señalando, que en consecuencia no tienen nada que proponer ni nada que aportar, y lo deseable pues es que se vayan de una buena vez, y alguien tiene que hacerlo y alguien nos está ayudando. Y ustedes están claros que eso está ocurriendo, y por eso yo insisto en que va a llegar el momento en que nos reunamos aquí para hablar de cosas concretas, como dice Torres, específicas, para volver a retomar esos temas que sí los hemos tratado en este programa. Hemos tratado el agro, hemos tratado la salud, hemos tratado una cantidad de aspectos, pero que desde luego siguen flotando allí porque definitivamente no ha habido forma de empezar a implementarlo. Pero sí estamos conscientes que a través de Genaro Mosquera y los informes que él prepara y los resúmenes que prepara de estos programas han llegado a la instancia correspondiente de María Corina Machado y sus equipos para que esos aspectos de alguna manera formen parte de esa nueva acción de gobierno que ha de venir. ¿Ok? Un abrazo a todos, José gracias por su Antonio, yo atención. quisiera decir una cosa antes de retirarnos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Un minuto, pero yo Ok, quiero recordarles a ustedes que el principal problema que tiene Venezuela es el problema militar en este momento. bueno, Este gobierno transformó a las Fuerzas Armadas en el partido político de soporte a su gestión. De manera que cambiar de régimen significa derrotar a las Fuerzas Armadas y bueno. construir una nueva. Eso es lo que yo quiero dar dicho. Que tiene Buenísimo. que el problema es el problema militar. Sí, Muy bueno, Aurelio, es muy verdad. bueno, estoy de acuerdo contigo. Y ellos también están involucrados en las acciones que se están emprendiendo, están Así, señalados, están siendo acosados, están siendo puestos a expresarse y se están expresando equivocadamente. En consecuencia, también les va a corresponder su turno. Y esa así institución hay que modificarla completa de entrada también. ¿Ok? de acuerdo.
Cuando se habla de reinstitucionalización, estamos hablando de la Fuerza Armada y todo lo demás, para comenzar con una nueva forma de gobernar y de reinstaurar la democracia con una visión mucho más allá de la que conocimos nosotros. Ok. ¿Ok?